el comportamiento sísmico de los taludes. Capítulo 11 del libro Ingeniería Sismogeotécnica. ¿Cómo se comportan los taludes en el momento de un terremoto? ¿Cómo se generan los deslizamientos de tierra cosísmicos? ¿Cómo se fractura la roca? ¿Y cuáles son las características principales de estos movimientos? Cuando ocurre un terremoto, se generan esfuerzos y deformaciones sobre las laderas y los taludes. Estos esfuerzos del sismo pueden ser suficientes para provocar la falla de taludes que eran teóricamente moderadamente estables. Taludes que estaban quietos. El sismo genera deformaciones, genera esfuerzos y provoca eventualmente el deslizamiento del talud o la ladera. Ahí vemos, por ejemplo, en la fotografía, el deslizamiento de las colinas en El Salvador, en Centroamérica, en el terremoto del año 2001. Un asentamiento humano, una ladera, un sismo de gran magnitud, genera un deslizamiento. El deslizamiento fue un flujo de ceniza volcánica, posiblemente relacionado con licuación, con efectos topográficos. Muy posiblemente las aceleraciones reales fueron mayores a 0.6 veces la gravedad. Efectos de contraste de impedancia por los diversos mantos que componen el talud. Y la parte alta de la ladera aparentemente se encontraba saturada por infiltraciones relacionadas con unos tanques de agua presentes en la parte superior de la colina. Este sismo tuvo una gran magnitud, 7.6, y se generó a una profundidad de 60 kilómetros. Materiales volcánicos, posible contraste de impedancia, efectos topográficos, efectos de saturación. Se generó un deslizamiento. Y así, en todas las partes del mundo, en el Japón. Vemos acá los deslizamientos que se generaron en el terremoto de Hokkaido, de magnitud 6.7 en el año 2018, en el Japón. Miles de deslizamientos, posiblemente relacionados con licuefacción. Sismo de Hokkaido, 2018. Deslizamientos de suelo y deslizamientos de roca. Los deslizamientos de roca se distribuyeron a menos de 10 kilómetros del epicentro. Los de tierra hasta 20 kilómetros de la zona epicentral. Aparentemente, los deslizamientos fueron controlados por el espesor del suelo residual, saturado en materiales estratificados. Hokkaido, en el Japón. O Wenchuan, en China, en el año 2008.
magnitud 7.9, miles de deslizamientos en la era de muy alta pendiente, perfiles de meteorización de poco espesor, rupturas superficiales en valles empinados a lo largo del río Minjiang, terremotos de Wenchuan en China, año 2008. O los deslizamientos de tierra provocados por el terremoto de magnitud 7.8 en Nueva Zelanda en el año 2016. Deslizamientos generados a lo largo de una falla geológica relacionada con la unión de placas tectónicas. Se generaron deformaciones importantes a lo largo de la falla y esto indujo deslizamientos de una gran magnitud, de gran espesor. Nueva Zelanda, la presencia de fallas geológicas en la zona frontal de unión entre placas tectónicas. Nueva Zelanda. Vemos la rotura del suelo a lo largo de las fallas geológicas en el terremoto de Kaikoura en Nueva Zelanda, año 2016. Fallas geológicas. Espesor de los suelos, pendiente de los taludes, niveles freáticos. Otro deslizamiento muy importante. Año 1964. El famoso deslizamiento de Turnagain Heights en Alaska. 1964. En la zona de contacto entre la placa pacífica que subduce por debajo de la placa norteamericana. Deslizamientos de gran magnitud, presencia de fallas geológicas, presencia de saturación, espesores de mantos. Y en Sudamérica, en Colombia, flujos en suelos volcánicos en el terremoto de Páez en el año 1994. Suelos volcánicos, suelos residuales, suelos coluviales, roca fracturada, deslizamientos en todo tipo de material. Deslizamiento de pedernales en el Ecuador, año 2016, magnitud 6.8. La distribución de los deslizamientos sigue un patrón elíptico con el eje mayor alineado con las fallas geológicas del contacto frontal de las placas tectónicas rumbo noreste. La placa del norte de los Andes. Deslizamiento de pedernales en el Ecuador. Resumiendo, factores importantes. Magnitud del sismo. A mayor magnitud, mayor cantidad de deslizamientos, mayor tamaño de los deslizamientos. Distancia del área epicentral. ¿A cuánto estamos el hipocentro del sitio del eventual deslizamiento? Aceleración sísmica. Duración del sismo. ¿Cuántos segundos o cuántos minutos de duración del sismo? La duración del sismo es esencial para generar deslizamientos. La dirección de la onda sísmica. Las ondas sísmicas tienden a ser direccionales. La resistencia dinámica de los materiales. Las fracturas geológicas,
la presencia de placas tectónicas, discontinuidades, profundidad de meteorización de suelos residuales, espesor de los suelos residuales, presión de poros, niveles freáticos, licuación por efecto de la onda sísmica, dimensiones del talud, pendiente, altura, efecto topográfico, relación de impedancia, el periodo de vibración de la masa del talud y el periodo fundamental del sismo. Si se acercan, se genera resonancia. Presencia de cobertura vegetal. Una gran cantidad de factores para analizar. La generación de deslizamientos relacionados con terremotos es un fenómeno de gran complejidad que requiere de estudios geotécnicos detallados. La inestabilidad inercial es un mecanismo en el cual el movimiento rápido del suelo induce fuerzas inerciales subhorizontales transitorias, lo cual baja el factor de seguridad del talud. En el inicio del terremoto predominan las fuerzas inerciales. Al avanzar el terremoto, se va generando pérdida de resistencia del material y empiezan a controlar el movimiento, los esfuerzos en los materiales de suelo. Inestabilidad inercial y control por los esfuerzos y la resistencia del terreno. El movimiento ondulatorio por sí solo no es el que genera el deslizamiento. Hay que tener en cuenta los pulsos. En un sismo se generan unos pulsos de aceleración, los cuales pueden ser muy fuertes. Esos pulsos de aceleración pueden ser determinantes para generar deslizamientos de tierra. Aceleraciones, directividad de los pulsos y las amenazas generadas por el movimiento. Es frecuente en grandes terremotos el represamiento de los ríos. Pueden generarse mayores daños por efecto del represamiento del río que por efecto de los deslizamientos propiamente dichos. Riesgos aguas abajo de un represamiento relacionado con un deslizamiento. Vemos acá una fotografía, un desagüe controlado de la represa que generó el deslizamiento ecosísmico. Residuos de roca y suelo que se requiere retirar para evitar una avalancha súbita por rotura incontrolada de la masa que está represando el río. La magnitud del sismo. La magnitud controla las aceleraciones, controla los tiempos. Generalmente las avalanchas requieren de sismos de magnitud superior a 6.5, pero pueden ocurrir caídos de roca, deslizamientos pequeños con magnitud cercana a 4, ya magnitudes de 7, magnitudes de 7,5, generan típicamente áreas grandes de deslizamiento con grandes espesores
movimiento de volúmenes significativos de material de suelo o de roca. La magnitud y la distancia del sitio al área epicentral. Las distancias máximas de la fuente del terremoto varían de acuerdo a la magnitud y el tipo de movimiento. O sea, terremotos de magnitud mayor de 7, distancias al epicentro de menor de 50 kilómetros representan una posible amenaza de grandes deslizamientos. La magnitud, la duración del sismo, el área epicentral, la presencia de fallas geológicas y la falla geológica controla dónde ocurren los deslizamientos. O sea, aquí vemos, por ejemplo, un diagrama en Nueva Guinea donde una falla geológica generó miles de deslizamientos a lo largo de la localización de la falla, o sea, a lo largo del hipocentro. Las fallas geológicas, las placas tectónicas, los niveles freáticos, el tipo de material, los suelos volcánicos, la aceleración sísmica relacionada con el terremoto y la aceleración por amplificación topográfica. A mayor intensidad del sismo, mayor posibilidad de deslizamientos. Un sismo de 10 segundos o un sismo de 60 segundos. A mayor duración de la onda sísmica de gran intensidad, a mayor duración, mayor posibilidad de generación de deslizamientos. Los grandes deslizamientos generalmente requieren tiempos significativos de duración de la onda sísmica. La excedencia de aceleraciones y el tiempo de esa excedencia. La presencia de fallas geológicas, de fracturas, la presencia de las placas tectónicas, un esfuerzo sísmico sobre una roca fracturada, aparentemente intacta, transforma esa masa de roca en una cantidad de masas pequeñas fracturadas donde se puede iniciar flujos de roca, fracturas geológicas. Espesor de los suelos residuales, pendiente de las laderas, los mantos poco profundos de suelo residual en zonas de muy alta pendiente, en sismos de gran magnitud, cerca al área epicentral, pueden generar miles de deslizamientos de masas de poco espesor, alta pendiente, cercanía a la zona epicentral. Y algo muy importante que necesitamos analizar: el periodo fundamental de la masa que se desliza. La masa que se desliza tiene un determinado volumen. Un periodo fundamental de esa masa de su vez. Si el periodo predominante del sismo
T sub M se acerca a T sub S, o sea, si el periodo del sismo y el periodo fundamental de la masa de suelo se acercan, se puede generar resonancia, deslizamientos relacionados con resonancia, fundamental. Para analizar, para entender el comportamiento de las masas de suelo o de roca en el momento de un terremoto, la resonancia. La amplificación topográfica, entre más alto el talud, entre más alta la pendiente, mayor la aceleración. O sea, la aceleración de la onda sísmica se amplifica por efecto de la topografía, la pendiente y la altura de las laderas. Las crestas topográficas son sitios preferenciales para la ocurrencia de deslizamientos debido a la amplificación, como observamos en el diagrama, la amplificación, la cual depende de la pendiente, depende de la altura y depende de los elementos topográficos que conforman la ladera. Teniendo en cuenta toda esa cantidad de factores, esa complejidad, tenemos los programas de software para analizar los deslizamientos, para calcular factores de seguridad, para determinar posible magnitud de los movimientos de las grandes masas de suelo que se mueven. Análisis pseudoestático, en el cual se calculan las fuerzas Fy, Fx, generadas por el terremoto sobre una masa de suelo. Se colocan las fuerzas sobre los centroides y se analiza el factor de seguridad. Análisis pseudoestático. El sismo se convierte en fuerzas estáticas para el análisis y de igual forma similar, se puede realizar el análisis de estabilidad de los taludes en el momento del sismo utilizando elementos finitos. Considero mucho más preciso trabajar con elementos finitos que trabajar con fuerzas pseudoestáticas. En el programa de elementos finitos colocamos el sismo con todos sus pulsos y el tiempo de duración del sismo y analizamos las deformaciones que se presentan en la masa del suelo por efecto del terremoto. Análisis pseudoestático, análisis de elementos finitos y tener en cuenta una gran cantidad de factores para analizar las amenazas de deslizamiento en terremotos. Complejo. Sin embargo, hay tecnología, hay conocimiento. Para mayor información sobre el tema del comportamiento de los taludes en sismos, los invito a leer y estudiar el capítulo 11 de mi libro Ingeniería Sismogeotécnica. Capítulo 11 del libro Ingeniería Geotécnica. Los capítulos del libro se pueden descargar en forma gratuita de mi página web www.erosion.com.co. Libro Ingeniería Sismogeotécnica. Capítulo 11. Descarga gratuita de la página www.erosion.com.co.
Muchas gracias.